Jared Kingsley no buscaba aventuras, de hecho no buscaba mucho, un turista típico, su único objetivo era escapar de la monotonía de su trabajo corporativo y los cielos grises de su planeta natal, Terra 9. En el momento en que vio el anuncio de las vacaciones interestelares con todo incluido al lejano mundo de Cado Prime, tomó una decisión. Las impresionantes montañas de Crystal Lakes y la promesa de experimentar las maravillas desconocidas de la galaxia eran demasiado tentadoras para resistirse. Cado Prime era un planeta conocido por sus ruinas antiguas, su historia era una extensa epopeya de imperios perdidos y civilizaciones enigmáticas, ninguna más infame que los Zelot, los gobernantes originales de Kados que desaparecieron misteriosamente hace milenios. Su arquitectura y tecnología se dispersaron como piezas de un rompecabezas por todo el planeta y miles de turistas acudieron en masa para ver lo poco que quedaba de su legado. Sin embargo, Jared no era un arqueólogo ni un aventurero, no vino a Kados para aprender sobre civilizaciones antiguas, vino por el paquete de vacaciones, la visita guiada y la comodidad de su habitación de hotel en el galáctico Oasis Resort. Así que cuando el grupo de turistas se desvió hacia una parte aislada de las ruinas que no estaba en el itinerario oficial, Jared se sintió más irritado que emocionado. «Oye, ¿no se supone que volvemos a almorzar?», preguntó Jared mirando a la guía turística, una mujer de rostro severo con una actitud sensata llamada Kalisa. Apenas miró hacia atrás. Cambio de planes, hay una sección de las ruinas de Zelot que acaba de reabrir después de una excavación reciente, se nos ha concedido acceso exclusivo. Jared suspiró, podía sentir el dolor en las piernas después de caminar durante lo que parecieron horas. Todas las ruinas le parecían iguales, altos pilares grabados con símbolos desconocidos, estatuas rotas medio enterradas en el suelo y un silencio inquietante que parecía seguir al grupo donde quiera que fueran. No era el único que parecía indiferente. El resto, unos pocos turistas se quejaban entre ellos mientras otros tomaban fotos con entusiasmo y charlaban animadamente sobre la importancia histórica del sitio. A Jared no le importaba nada de eso. Su única preocupación era cuánto tiempo más tardarían en poder regresar a los complejos turísticos. Cantina para algunos alimentos y bebidas muy necesarios. La guía turística se detuvo de repente. Su voz resonó en las antiguas paredes de piedra. «Aquí estamos», anunció haciendo un gesto hacia una enorme cámara que se encontraba frente a ella. El grupo avanzó arrastrando los pies. Su cansancio se olvidó momentáneamente al entrar en un gran salón diferente a todo lo que habían visto antes. La habitación era enorme, con imponentes pilares que sostenían un techo que parecía extenderse hasta el infinito. La luz dorada se filtraba desde pequeños respiraderos en las paredes, iluminando intrincados tallados y murales que contaban historias de un pasado olvidado hace mucho tiempo. En el centro de la habitación había un trono tan enorme e imponente que a cualquiera le tomó un momento comprenderlo. Escala final. El trono estaba hecho de un extraño metal oscuro pulido hasta un brillo que reflejaba la tenue luz. Su diseño era intrincado y extraño. Los brazos de la silla estaban adornados con largos y delgados zarcillos que se curvaban hacia arriba como los dedos de algún dios antiguo. La parte posterior del trono se elevaba con afiladas protuberancias puntiagudas que formaban una corona a su alrededor. Parecía a la vez regio y aterrador, como si alguna vez hubiera pertenecido a un gobernante de inmenso poder y crueldad. «Es el trono de los emperadores Zelot», dijo Kisa en voz baja. «Nadie se ha sentado en él durante más de 5.000 años. Los Zelot creían que estaba maldito, lo abandonaron cuando su imperio cayó». El grupo se quedó en silencio mirando el trono con una mezcla de asombro y miedo. Jared, sin embargo, no sintió nada de eso. Para él era solo otro mueble de gran tamaño. En una larga fila de reliquias alienígenas de gran tamaño sus ojos escanearon la habitación y luego sucedió algo inesperado. Su mirada aterrizó en el asiento del trono lujoso, acolchado y sorprendentemente cómodo. Después de horas de estar de pie y caminar por las ruinas, le dolían las piernas y la idea de sentarse incluso por un momento era más atractiva que cualquier otra cosa. Jared miró a su alrededor. El resto del grupo seguía fijado en el trono, escuchando a Kisa hablar monótonamente sobre la caída de Celo. Sin pensarlo dos veces hizo su movimiento, se escabulló de la multitud, caminó hacia el trono y antes de que nadie pudiera detenerlo se
Sentó el trono pareció zumbar cuando se sentó el metal se sintió extrañamente cálido bajo sus manos y por un breve momento Jared sintió una oleada de algo. Tal vez poder, que lo atravesó, pero ese momento pasó rápidamente y todo lo que sintió fue alivio cuando sus piernas dejaron de doler y se relajó en los cojines sorprendentemente suaves. Callis volvió a preguntar. Todo el grupo se giró al unísono para mirarlo con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Kisa farfulló su voz. Levantándose del pánico. Bájate de ahí ahora. Jared parpadeó. ¿Qué? Es solo una silla, dijo encogiéndose de hombros, pero antes de que alguien pudiera decir nada más, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. Las paredes temblaron, polvo y escombros cayeron del techo cuando un antiguo mecanismo cobró vida. Jared se puso de pie de un salto, el corazón le latía con fuerza, pero era demasiado tarde, el suelo alrededor del trono se abrió, revelando símbolos brillantes y runas que se extendían en espiral hacia afuera como una red de luz. Kisa retrocedió con los ojos muy abiertos por el terror. No, esto no puede estar pasando, susurró. ¿Qué está pasando? Preguntó Jared con voz temblorosa, sintió el peso del grupo en las escaleras. Su miedo palpable en el aire. Tonto, Kalisa gritó señalando el trono. Lo has activado. El trono nunca estuvo destinado a estar sentado. Es una puerta al dominio del ocelo. El estómago de Jared se retorció en nudos. Una puerta. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, la luz debajo del trono surgió y el aire a su alrededor crepitó con energía. Los pilares de la habitación comenzaron a cambiar girando lentamente como si se alinearan con alguna fuerza invisible. Un profundo zumbido resonante llenó la cámara y luego en un abrir y cerrar de ojos el mundo a su alrededor se desvaneció. Lo siguiente que Jared supo fue que estaba cayendo. La sensación era desorientadora como si la gravedad se hubiera vuelto del revés. Su mente corría mientras caía por un túnel de luz y energía. Incapaz de dar sentido a lo que estaba sucediendo, podía oír la voz de Kiss en la distancia gritando algo, pero fue ahogada por el ensordecedor rugido del vórtice que los había tragado por completo y luego tan repentinamente como había comenzado. Terminó. Jared se encontró tendido en el suelo con la cabeza dando vueltas y el cuerpo dolorido desde el aterrizaje brusco. Lentamente se incorporó sobre manos y rodillas parpadeando mientras trataba de darle sentido a su entorno. Ya no estaba en el gran salón de las ruinas de Selot. Los muros de piedra y los imponentes pilares habían desaparecido, reemplazados por un vasto paisaje abierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo arriba era de un extraño tono púrpura veteado de nubes arremolinadas de oro y rojo. El suelo bajo él era liso y metálico, brillando con un tenue resplandor de otro mundo. La respiración de Jared se quedó atrapada en su garganta cuando se dio cuenta de dónde estaba el dominio de Celo. No era solo una leyenda, era real. Jared, la voz de Kisa lo sacó de sus días. Se giró para verla a ella y al resto del grupo de pie cerca, sus rostros pálidos de miedo e incredulidad. ¿Qué demonios hiciste? Gritó uno de los turistas, su voz temblaba de ira. Yo no lo sabía. Jared tartamudeó. Solo me senté. No pensé que Kisa lo interrumpiera. Sus ojos ardían de furia. Nos has condenado a todos. El dominio de Celo es una prisión. Nadie ha regresado de aquí. Estamos atrapados. Jared sintió un escalofrío recorrer su columna. Atrapado no. Esto no puede estar pasando. Se suponía que eran unas simples vacaciones, oportunidad de relajarse y escapar del estrés de la vida, y ahora, debido a un estúpido error, estaban atrapados en una dimensión alienígena sin salida. Pero incluso mientras el pánico se instalaba, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba algo más. Tal vez había una salida, tal vez este trono, este portal era la clave para algo más grande, algo que había estado perdido durante 5.000 años, y tal vez, solo tal vez, él era el que podía desbloquearlo. La comprensión los golpeó como un mazo. Estaban atrapados. La gravedad de su predicamento se asentó sobre el grupo como un pesado sudario envolviéndose alrededor de sus mentes, retorciendo su sentido de la realidad. Cada prime se había ido el familiar. Si las inquietantes ruinas de la civilización Selot hubieran sido reemplazadas por este vacío alienígena, y todo fue culpa de Jared. Por un momento hubo un silencio denso, silencio sofocante, como si el aire a su alrededor hubiera tomado una bocanada de aire y la hubiera contenido. Entonces comenzaron los gritos. ¿Estás loco?
Un turista, un hombre bajo con un tic nervioso, le gritó a Jared: te sentaste en un antiguo trono. Tu Jared apenas escuchó sus ojos estaban fijos en Kalisa. Ella estaba de pie a distancia de espaldas al grupo, murmurando para sí misma en un tono bajo y frenético. Su compostura, una vez que la roca de la calma del grupo se había quebrado, parecía más pequeña, más vulnerable. Ahora Jared se acercó con cautela a Kisa. Él preguntó con voz tentativa: ¿qué está pasando? ¿Realmente no hay salida? Se giró para mirarlo y por primera vez vio miedo en sus ojos, miedo real y crudo. Te lo dije, susurró apenas manteniéndose junta. Este es su dominio. Los Selot no solo desaparecieron, dejaron que su imperio se pudriera en este lugar y ahora somos parte del. Jared abrió la boca para responder, pero un repentino estruendo bajo sus pies lo interrumpió. El suelo metálico se estremeció como si estuviera vivo, como si algo enorme y antiguo acabara de despertar de su largo letargo. El grupo tropezó, agarrándose unos a otros para mantener el equilibrio. Kalisa miró hacia el suelo brillante, su rostro palideció aún más. Comenzó ella, dijo: hemos provocado algo, tenemos que movernos. Donde uno de los otros turistas, una mujer que parecía estar al borde de las lágrimas, preguntó: no hay nada aquí, pero nada. Kalisa señaló hacia una estructura distante apenas visible, una silueta contra el cielo púrpura y dorado. Ahí tenemos que ir allí. Jared entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? La respuesta de Kisa fue Grim. El Selot construyó esta dimensión por una razón, no está vacía. Esa estructura es el corazón de su imperio, es donde encerraron sus creaciones más peligrosas. Lo que sea que hayamos despertado viene de allí. Jared sintió que su estómago se revolvía. ¿Y crees que deberíamos ir hacia ahí? No tenemos elección, Kisa espetó. Si nos quedamos aquí moriremos. Si vamos allí podríamos tener una oportunidad. ¿Alguna elección? Jared murmuró, miró al resto del grupo. Estaban en varios estados de shock e incredulidad. Nadie parecía capaz de tomar una decisión, así que la elección recayó en él. Está bien, dijo más fuerte ahora dirigiéndose al grupo, vamos a esa estructura. Permanezcan unidos, dejen que averigüen esto. Nadie discutió. El miedo tenía una forma de sofocar la rebelión, incluso si el líder de la rebelión era un turista despistado que los había metido en este lío. En primer lugar, comenzó su caminata a través del extraño terreno metálico. Cada paso se sentía mal, como si el suelo bajo sus pies no fuera del todo sólido. Tenía un regalo inquietante, como caminar sobre algo que en cualquier momento podría volverse fluido. Jared no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. Seguía mirando por encima del hombro medio, esperando ver algo siguiéndolos, pero no había nada, solo él. Infinito y brillante horizonte. Sus nervios estaban desgastados y el silencio no ayudaba, así que Jared dijo tratando de romper la tensión: ¿alguien más tiene planes de vacaciones divertidos después de esto? Kisa le lanzó una mirada fulminante, pero algunos de los turistas rieron nerviosamente. La risa, no importa cuán débil, era una pequeña victoria, sino otra cosa. Les recordaba que todavía eran humanos, todavía vivos. El suelo se movió de nuevo debajo de ellos, y esta vez Jared pudo escucharlo, un zumbido profundo y bajo como el sonido distante de un motor masivo encendiéndose. Se detuvo y el grupo lo siguió escuchando. El zumbido se hizo más fuerte, más insistente, y luego, sin previo aviso, el suelo directamente frente a ellos se abrió. Un jadeo agudo salió del grupo cuando una enorme criatura serpentina se deslizó fuera del Fischer. No se parecía a nada Jared había visto alguna vez. Su cuerpo, una masa brillante de escamas iridiscentes oscuras que brillaban con una luz antinatural. Los ojos de la criatura, si es que acaso se les podía llamar ojos, eran una masa arremolinada de energía, cambiando de color mientras se fijaba en ellos. Oh, no, 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 susurró Jared. La criatura se movió con una gracia Terry Sijing, su cuerpo ondulaba por el suelo mientras los rodeaba como si evaluara a su presa. Kalisa buscó un arma, una pequeña espada de energía que llevaba para emergencias, pero Jared dudó que sirviera de mucho contra lo que fuera. ¿Qué fuera esta cosa? Por un momento tenso la criatura parecía contenta de observarlo, sus ojos brillantes parpadearon, luego habló, su voz o pensamiento se filtró en sus mentes como un susurro que pasaba por alto el sonido: tú que despiertas el antiguo poder, ¿por qué has venido a este lugar? La boca de Jared se secó, no había esperado una conversación de una serpiente alienígena gigante, nadie lo había hecho. Kalisa, siempre la profesional, dio un paso adelante con cautela. No queríamos despertar nada, dijo, su voz firme a pesar de la situación. Estamos perdidos, tenemos que irnos. Los ojos de energía de la criatura fijos en ella, y por un momento hubo un silencio que se sintió eterno. Entonces siseó un sonido que reverberó a través de sus cráneos: el trono ha sido reclamado, el camino no se puede deshacer, tu destino está sellado. El pulso de Jared se aceleró, reclamó. ¿Qué significa eso?
Solo me senté por un segundo, no reclamé nada. La criatura giró su mirada arremolinada hacia Jared y sintió un terror frío filtrarse en sus huesos. No entiendes, mortal, el trono te ata ahora, no puedes huir de él, eres la llave. El corazón de Jared se hundió. Lo que sea que estuviera sucediendo era mucho más grande de lo que podría haber imaginado y de alguna manera estaba justo en el medio. ¿Qué llave? Quizá exigió. ¿De qué estás hablando? Pero la criatura no respondió, en cambio bajó su enorme cabeza hacia Jared, sus ojos perforando su alma. El Selot te eligió, ya sea por destino o por casualidad, no importa, el trono es tuyo ahora, y con él la carga. Jared sintió el peso de esas palabras, lo golpeó como un golpe físico. La carga, la llave, nada de eso tenía sentido, pero no tenía por qué serlo. Todo lo que sabía era que había cometido un terrible error y ahora ellos todos estaban pagando el precio. Escuchen, dijo Jared, tratando de mantener su voz firme, si yo soy la clave o lo que sea, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo salimos de aquí? La forma de la criatura comenzó a brillar, su cuerpo disolviéndose en el aire como humo. No hay escape, susurró, su voz desvaneciéndose mientras se desvanecía en el éter. Solo el final, y con eso se fue. Por un largo momento nadie habló. La mente de Jared estaba acelerada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Kalisa parecía que estaba al borde de un colapso y el resto del grupo miraba a Jared como si fuera una especie de bomba de tiempo. Bueno, Jared dijo después de un largo silencio, que podría haber ido mejor. Nadie rió esta vez. La estructura parecía más grande ahora. Es una arquitectura alienígena irregular que proyecta largas sombras a través del plano metálico. A medida que se acercaban, Jared podía ver las intrincadas tallas que adornaban las paredes, símbolos que parecían muy similares a los del trono en el que se había sentado tan descuidadamente. Entraron con cautela. Las enormes puertas se abrieron deslizándose con un suave silbido, como si las hubieran estado esperando adentro. El aire era más fresco, más aún. Las paredes pulsaban con una tenue luz rítmica como el latido del corazón de un gigante dormido. Kalisa abrió el camino. Su rostro sombrío, esto es, dijo en voz baja, el corazón del Imperio Selot. Jared no estaba seguro de lo que esperaba. Pero la habitación a la que entraron era casi decepcionantemente ordinaria. Era circular con un techo alto y una gran plataforma elevada en el centro. En la parte superior, la plataforma era otro trono más pequeño que el de las ruinas, pero inconfundiblemente el mismo diseño. Su metal oscuro brillaba en la tenue luz y Jared sintió una enfermiza sensación de déjà vu. No me sentaré en ese, murmuró. Kalisa lo ignoró. Se acercó al trono con cuidado, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier señal de peligro. Hay algo aquí, dijo casi para sí misma, algo oculto. Jared también podía sentirlo, una presencia, un peso en el aire que le ponía la piel de gallina. Los demás también parecieron sentirlo. Bueno, nadie se movió, nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Entonces, sin previo aviso, el trono se activó, la plataforma debajo comenzó a elevarse y las paredes de la habitación se movieron, revelando una enorme e intrincada máquina oculta detrás. Esas luces parpadearon una tras otra en una secuencia demasiado precisa y demasiado alienígena para que Jared la comprendiera. La máquina cobró vida con un zumbido, llenando la habitación con una vibración baja y constante que le erizó los pelos de la nuca. Kalisa dio un paso atrás, sus ojos bien abiertos al darse cuenta de que no es solo un trono. Susurró, es un arma. El Selot construyó esto también. Antes de que pudiera terminar, una voz fría y mecánica resonó por la cámara, iniciando secuencia, encendiendo, adquisición de objetivo en progreso. La sangre de Jared se heló. ¿Qué? ¿A qué apunta? El rostro de Kisa palideció cuando ella lo miró. Jared se quedó congelado. El zumbido bajo del arma alienígena resonando en las paredes a su alrededor, cada segundo se sentía como una eternidad mientras miraba el brillante trono alienígena frente a él, tratando de reconstruir lo que acababa de ser revelado. Adquisición de objetivo en progreso. Esas palabras resonaron en su mente como una sentencia de muerte. El rostro de Kisa se había puesto pálido. Sus ojos bien abiertos por el terror cuando la gravedad de la situación se hundió en el grupo acurrucado detrás de ellos. El miedo grabado en cada expresión, el aire se sentía cargado.
lleno de tensión y el suelo bajo los pies de Jared vibraba con el creciente poder de la máquina. Todo era su culpa, él había activado el trono, él activó el arma y ahora de alguna manera se habían convertido en los objetivos como porque la criatura lo había llamado la llave, pero no tenía idea de lo que eso significaba. ¿Qué poder contenía este antiguo asiento que había desatado? Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Jared. Poco a poco el trono no era una simple reliquia, era un mecanismo de control, una parte del gran diseño del Celo. No habían abandonado su imperio, lo habían sellado, lo habían encerrado en esta dimensión de otro mundo, y ahora Jared había reactivado lo mismo que habían intentado enterrar y entonces lo golpeó. La llave no era solo sobre el poder, se trataba de la elección. Los Selot no habían dejado que su imperio se descompusiera, habían creado una prisión no para ellos mismos, sino para algo mucho más peligroso. Jared recordó el momento en que se sentó en el trono. No se sintió como si solo estuviera sentado en una silla, se sintió conectado, casi como si el trono hubiera estado esperando a que él o alguien tomara una decisión. Kalisa lo miraba fijamente esperando respuestas, los demás miraban aterrorizados, confundidos y enojados. Jared podía oír a uno de ellos murmurando en voz baja: todos iban a morir por su culpa. Dolía, pero no se equivocaban a menos que descubriera algo rápido. Kalisa, Jared dijo en voz baja llevándola a un lado. Su voz era baja pero urgente: necesito que confíes en mí en esto. Creo que el trono no es solo un arma, es una especie de sistema de control para toda la dimensión. Kisa frunció el ceño, todavía respirando pesadamente, claramente al borde del pánico. ¿De qué estás hablando? La criatura dijo que yo era la clave, ¿verdad? Creo que sentarme en el trono me dio control sobre este lugar y lo que sea que los Selot estuvieran tratando de mantener aquí todavía está encerrado. Esa arma nos está apuntando porque somos intrusos, pero no creo que seamos la verdadera amenaza. Los ojos de Kisa parpadearon con el brillo de comprensión, pero el miedo seguía siendo dominante. Así que, ¿cómo lo detenemos? Jared exhaló lentamente. Esta era la parte difícil, no tenía idea de cómo detenerlo, pero estaba seguro de una cosa: el trono era el centro de todo, era el asiento del control, pero también era la palanca del verdugo. Si pudiera descubrir cómo usarla. Se giró y encaró el trono de nuevo. Su estómago se tensó y un sudor frío comenzó a latir en su frente, su corazón se aceleró. Todo había comenzado cuando se sentó en esa cosa. Lo que sea que estés pensando, dijo Kisa con cautela, no estoy seguro de que sentarse de nuevo sea una buena idea. No tengo otras ideas, respondió Jared, y antes de que nadie pudiera detenerlo se movió hacia la plataforma. El jadeo colectivo del grupo lo siguió, pero nadie se atrevió a intervenir. Jared podía sentir sus ojos sobre él observando, esperando. Sus piernas temblaban de miedo y agotamiento mientras subía los escalones del trono, pero su mente estaba más aguda que nunca. Este era el momento, la culminación de cada mala decisión, cada giro del destino que lo había traído aquí. Él Selot había dejado algo atrás, algo nadie había sido capaz de resolverlo en 5.000 años. Tal vez, solo tal vez, un turista humano despistado podría llegó al trono, y dudó solo un momento antes de sentarse de nuevo. La reacción fue instantánea, el zumbido de la máquina se hizo más fuerte, casi insoportable, y el aire a su alrededor crepitó con energía, pero esta vez algo era diferente. Jared lo sintió, la conexión, su mente corrió, sus pensamientos alineándose con algo más grande. No solo estaba sentado en él trono, se estaba volviendo parte de él. El arma, la construcción colosal oculta dentro de la estructura, estaba esperando una orden, pero Jared se dio cuenta de algo aún más aterrador. Lo había estado esperando. En un destello de perspicacia, Jared entendió la brillantez retorcida del diseño del Celo. El trono no era solo un asiento de poder, era una prueba, una prisión diseñada para atrapar no solo una civilización, sino una decisión en sí misma. El arma podía destruirlos o podía apagarse, y la persona que la activara tenía que elegir. Esa era la clave, no solo el poder, sino la elección de manejarla. De repente la enorme cámara se oscureció e imágenes holográficas parpadearon a la vida alrededor de Jared. Vio la historia de Selot, desplegó ante sus ojos un imperio que se había elevado a alturas inimaginables, impulsado por una tecnología tan avanzada que comenzó a consumirlos. Temiendo la destrucción de la galaxia en sus propias manos, se habían retirado a esta dimensión y sellado su creación más peligrosa detrás de un trono que requería la voluntad de un solo individuo para desbloquearlo. Pero aquí estaba el giro, el poder del trono solo podía usarse una vez. Jared parpadeó con incredulidad. El arma estaba diseñada para destruir a los intrusos o para reiniciar toda la dimensión, para limpiarla de todo, incluyendo los secretos de prisión de Celo, pero no podía hacer ambas cosas. Ahora entendía que los Selot no solo habían desaparecido, se habían encerrado, sacrificando su imperio para evitar que
Su arma definitiva cayera en las manos equivocadas. Ahora Jared se enfrentaba a la misma elección: usar el arma para destruir cualquier amenaza que estuviera esperando dentro de la dimensión, o dejar que el sistema atrapara todo, incluyendo a él y a su grupo. La voz de Forever Kiss cortó sus pensamientos. Jared, ¿qué está pasando? ¿Puedes detenerlo? Jared miró sus manos temblores, el peso de la decisión presionándolo como una montaña. Creo que puedo, dijo lentamente, pero si apago esta cosa, nos quedaremos atrapados aquí permanentemente. La habitación cayó en un pesado silencio. Nadie habló. Jared podía ver la mezcla de emociones en sus rostros: miedo, ira, desesperación. Habían confiado en él para sacarlos de este lío y ahora parecía que no había salida alguna. Kalisa se acercó a la plataforma. Su expresión se suavizó. Jared me escuchó. Dijo suavemente: si reiniciar esta cosa significa que no podemos irnos, lo resolveremos juntos. Pero si hay algo peligroso encerrado aquí, no podemos dejar que salga, no podemos. Jared tragó saliva, con la boca seca. Ella tenía razón, ya no se trataba solo de su supervivencia. Si lo que fuera que el Zelot había encerrado se desataba, podría ser el final de todo. No solo de ellos, sino de incontables mundos. Se volvió hacia el trono, su mente acelerada. Tenía que haber otra manera, siempre. Había razón, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, Jared lo vio: el giro, la única cosa que el Zelot no había tenido en cuenta. Habían construido esta máquina asumiendo que el usuario quedaría atrapado en la misma decisión binaria a la que se habían enfrentado. Pero Jared no era Zelot, no lo era. Atado por sus reglas o su rígida forma de pensar, la clave era la elección, pero no la elección que esperaban. Jared se dio cuenta de que el trono no solo tenía dos configuraciones, había una tercera opción. Había estado allí todo el tiempo, oculta a plena vista, pasada por alto porque los Zelot nunca habían imaginado que alguien rechazaría por completo los términos de la prueba. Se levantó del trono, su corazón latía con fuerza y sonrió. No estoy jugando tu juego, murmuró al Zelot muerto hacía mucho tiempo. Presionó su mano contra el costado del trono, sintiendo el leve zumbido de energía bajo sus dedos, y luego lo desactivó. El zumbido del arma vaciló, el brillo en las paredes se atenuó. El intrincado sistema construido durante milenios comenzó a apagarse, no en influencia, no en destrucción, sino en paz. La dimensión, el trono, todo el legado Zelot, Hid había elegido apagarlo. La habitación se quedó en silencio por primera vez desde que habían entrado en la dimensión. Hubo silencio, verdadero silencio. Kalisa lo miró, con la boca abierta en incredulidad. ¿Qué hiciste? Jared sonrió, la tensión en su pecho finalmente se alivió. Simplemente lo apagué. Todo el resto del grupo se quedó en silencio atónito. Nadie habló, nadie podía creer que todo había terminado así como así. Kisa rió con una risa temblorosa e incrédula. Lo apagaste, eso es todo, dijo Jared, todavía sonriendo. El Zelot